En este versículo que acabamos de leer, hermanos, Elías, el siervo de Dios, se acerca y le dice a Acab, quien fue un rey malo, que no iba a llover. En este versículo nos dice por años. Al conocer la Biblia sabemos que fue por 3 años y medio, pero solamente ponte a pensar cómo hubiese sido vivir sin que lloviera por 3 años y medio, hermanos. ¿Te imaginas el calor inmenso que habría? ¿Te imaginas cómo la tierra se cuarteaba por lo seca que estaba? Cómo los animales, algunos de ellos tenían que morir por no tener que tomar. Los campos no daban crecimiento, hermanos. Era un tiempo muy difícil en la historia que estamos a punto de aprender. Ahora uno se pregunta, hermanos, ¿por qué causa no llovió? Si vamos un poquito atrás en nuestra Biblia, vayamos a Primera de Reyes 16:30 y encontraremos el por qué no llovió por esos 3 años y medio. Dice la Biblia, y reinó Acab, era ese próximo rey, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, y reinó 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Hasta ese momento había sido el peor rey o el peor gobernante, hermanos. Hubo un mal gobierno en este tiempo de la Biblia. ¿Y por qué hizo algo que desagradó a Dios? Dice la Biblia, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió ¿a quién, hermanos? A Baal. Fue un rey idólatra. Cuando nuestra Biblia dice que solo debemos adorar a nuestro Dios, hermanos, no solamente le hizo un altar, sino dice el siguiente versículo 32, que aún tenían un templo de Baal. Hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, hermanos. Este rey hizo, hermanos, un lugar donde se adoró a Baal. Ahora, ¿quién es Baal, pastor? Baal era el dios de la lluvia en esa idiosincrasia en ese tiempo. El dios de la lluvia y el dios del trueno. En la mitología cananea era el padre de los dioses. Nos vamos a la nuestra, nos vamos a ir a Tlaloc, para que lo podamos entender simplemente con otro nombre. Pero para ese tiempo vamos a ser el padre de todos los dioses, y era el dios que representaba la fertilidad, el trueno y la lluvia. Y dice Dios, ¿crees mucho en tu Dios de la lluvia? Pues no va a llover 3 años y medio. Dios aborrece la idolatría, hermanos. La Biblia dice que tienen ojos, mas no ven, oídos tienen, mas no oyen, manos tienen, pero no palpan, pies tienen, mas no andan, no hablan con su boca, están huecos. Y recordemos el mandato de Dios, hermanos, que está en Éxodo 23, vayamos brevemente para allá, nos desviamos, pero mantengan su Biblia ahí en Primera de Reyes 16, ya que ahí nos vamos a quedar toda la enseñanza. Éxodo 23 dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, el versículo 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, desde el 4, y voy a leer hasta el 5, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Hermano, ¿no es muy claro el texto? No, se estaban inclinando ante Baal. Ahora, simplemente hablamos de otro país, otras costumbres u otro año y va a haber más dioses. No va a ser Baal, pero va a ser el niño doctor o San Charbel, que a final del día es lo mismo, hermanos. Dios quiere que solo se le adore a Él. La Biblia dice, porque Jehová tu Dios es fuerte, celoso. Y luego dice, hermanos, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Saben por qué muchas veces tiene la religión de los padres? Hermanos, ahí dice, se pasa de los padres a los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dios es el único que debe ser alabado, hermanos. Dios envió un juicio sobre Acab, aquel rey malo, y le dijo, ¿tienes mucha fe en tu Dios de la lluvia? Pues ¿cómo ves que no va a llover 3 años y medio? Hermano, no pongas tu fe y tu confianza en otras cosas, hermano. Mira, cómprate este morralito y vas a tener dinero, hermano, vas a estar bien pobre, que Dios te va a castigar en esa misma área. Voy a checar mi signo a ver qué me toca.
Te va a tocar maldad, hermano. Te va a tocar juicio de Dios, hermano, lo que te va a tocar. Dios quiere ser el único adorado, hermanos. No solo hicieron un altar para Baal. Primera de Reyes 16:33, también hicieron una imagen de Acera. Primera de Reyes 16:33, lo pueden leer ahí en la pantalla, versículo 33. Era la diosa de la fertilidad, considerada la madre de todos los dioses. ¿Qué provocó esto a Dios? Fíjense lo que dice la Biblia. Hizo también a Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Dios está en contra de la idolatría, hermanos, y provoca la ira de Dios en que yo adore a alguien más que no sea Dios. Recordemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hermanos. La Biblia dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios trataba de decirle a Acab, debes de poner a Dios primero. Y Acab dijo, no, yo no voy a poner a Dios primero. Primero voy a poner a Baal. Y después de Baal, voy a poner a Acera. Tal vez tú y yo ya no tenemos una imagen, hermanos, de cualquier Dios con D minúscula. Pero ¿qué cosa o qué es lo que tú pones antes que Dios? Hay veces que Dios puede enviar juicio en nuestra vida por poner otra cosa antes que Dios. Lo hizo con Acab. El mandato es amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Debemos aprender a poner a Dios primero. Y hermanos, si solo adoramos a Dios, no es como que primero está Dios y luego el Papa. Primero está Dios y solo Dios. Y abajo no hay más, hermanos. Solo Dios. Y Jesucristo es nuestro intercesor, hermanos. Vayamos a Amós capítulo 4, versículo 7. Es exactamente por eso que Dios quitó la lluvia. La Biblia dice en este versículo, voy a leer el 7 y el 8. También nos detuve la lluvia. ¿Quién detiene la lluvia, hermanos? ¿Quién manda la lluvia? No solamente estamos hablando de una lluvia física, aunque es el contexto literal de Primera de Reyes 16, pero la lluvia representa también la bendición de Dios. Es Dios quien nos bendice y es Dios quien corta la bendición, hermanos. También nos detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre la otra no hice llover. Vamos, en esta iglesia Dios puede hacer que llueva sobre una banca y que esté bien seca la otra. Y es cuestión de nuestra devoción a nuestro Dios. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué estoy seco? Pregúntate por qué. ¿Qué estás poniendo antes que Dios? Y dice la Biblia, hermanos, yo hice llover sobre una ciudad y sobre la otra no hice llover, sobre una parte llovió. Y la parte sobre la cual no llovió, ¿qué dice, hermanos? Hay muchos cristianos secos, hermano. Y es por una sola razón, no poner a Dios primero. Dice la Biblia, venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volviste a mí, dice Jehová. ¿No creen que Acab debió de haberse arrepentido porque no había llovido, hermanos, después de los 6 meses? O después del primer año y decir, yo voy a quitar a Baal de mi casa, yo no voy a adorar a Baal, yo no voy a adorar a Acera. Pero después de 3 años y medio, hermanos, siguió con su Dios. Debemos poner a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Si quieres lluvias de gracia, todos queremos lluvias de gracia. Dios debe ser tu prioridad, hermano. Todo lo demás se acomodará. Oseas capítulo 14, versículo 4. Oseas capítulo 14, versículo 4. Miren lo que Dios promete hacer con nosotros. Yo sanaré su rebelión y los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Versículo 5.
Yo seré Israel, ¿cómo, hermanos? Como el rocío. Él florecerá. Es Dios quien florece tu familia. Es Dios quien florece tu trabajo. Es Dios quien florece nuestro ministerio. Es Dios quien florece tus estudios. Es Dios quien florece nuestra vida. Es Dios, hermano. Y dice la Biblia, y extenderé sus raíces como el Líbano. Cimiento fuerte, hermanos. Versículo 6. Se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Segunda de Crónicas 7:13. Segunda de Crónicas 7:13. Nos dice la Biblia, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Es Dios quien hace el cielo más fuerte que el bronce. Que sientes que tu oración rebota en el techo. Cielos cerrados. Pero también es Dios quien los abre. Y lo dice el siguiente versículo. Promete enviar bendición, hermanos. Oír de los cielos, hermanos. Regresamos a Primera de Reyes 17:1. Dios cierra los cielos por pecado, por poner otra cosa, persona o actividad antes que Dios, o por no orar. Este es el contexto de la historia. Acab pone primero a sus deidades que a nuestro Dios. Primera enseñanza que nos deja esta parte del mensaje. Si no quieres que los cielos estén cerrados y que no haya lluvia y que esté seco, pon a Dios primero. Primera de Reyes 17:1 dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, y gloria a Dios que estamos en su presencia, hermanos, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. No habrá lluvia. Qué duro, hermanos. Qué poder tiene la oración, hermanos, entre comillas. Vayamos a Santiago 5:17, nos desviamos unos segundos. Santiago 5:17 dice la Biblia. Elías nos habla que en el Nuevo Testamento de una historia que sucedió en Primera de Reyes 16. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías era de carne y hueso. Vamos. Tenía días buenos y tenía días malos. ¿Cuál es la diferencia entre Elías y nosotros, hermanos? Que Elías oró fervientemente. No solo dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué poder tiene la oración, hermano? Y tú dices, pues sí lo hizo por Elías, pero por mí no, porque ni siquiera oramos, hermano. Creemos que hay poder en la oración, pero no oramos. ¿Cuándo ha sido la última vez que te hincaste al lado de tu cama después de pararte y le dijiste, Dios Padre, gracias por este día? ¿Cuándo ha sido la última vez? Cielos cerrados, seco, no hay agua, sientes morir. Regresamos a Primera de Reyes 17. Versículo 2, hermanos. Qué oración la de Elías. Para que no lloviera 3 años y medio. Después de Dios contestar esa oración, dice la Biblia que vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Escóndete. Vamos, Dios acababa de usar grandemente a Elías en contra del rey Acab. Y luego Dios le dice, ahora quiero que te escondas. Quiero que te mudes de lugar. En segundo lugar, hermanos, debemos de estar siempre donde Dios quiere. Debemos de poner a Dios primero. El día de ayer, sábado, muchas actividades, pero gloria a Dios por ese grupito que puso a Dios primero, y primero fue a ganar almas y después fue a hacer sus actividades. Eso es sacrificar el dónde está para estar donde Dios quiere que estemos. Gloria a Dios, hermanos,
que la iglesia que estamos el día de hoy, porque Dios quiere que ahorita estemos en la iglesia, hermanos. Estamos sacrificando, estar echándonos unos chilaquilitos, como tal vez alguien lo está haciendo, viendo el mensaje ahí en internet, junto con un cafecito, para que le escriba ahí amén. Sacrificamos el lugar por poner a Dios primero. Dios le dijo, quiero que te vayas para allá. Ahora él le pudo haber dicho, Dios, pero ve la oración que acabo de hacer. Dios no quiere que lo entiendas. Dios quiere que le creas. ¿Sabes que a veces es muy difícil entender a una persona? A veces uno habla con alguien y te dice una cosa y a los 5 minutos, ya no te digo en una semana, hermano, 5 minutos te dicen otra y dices, bueno. A veces es difícil entender a una persona. Vamos, ¿cómo nuestra mente puede entender a Dios? El día que tú entiendas a Dios, deja de ser Dios. Yo no puedo meter a Dios, hermanos, en mi cabeza. Comprendo las obras de Dios, pero la magnitud de Dios no. Ese día deja de ser Dios. Y le dice, quiero que te vayas y te escondas en el arroyo. Qué importante es estar donde Dios quiere que estemos, hermanos. Y ahí Dios te bendecirá. Versículo 4, miren lo que le dice, hermanos. Beberás del arroyo. Ahora, ¿había llovido, hermanos? No, pero Dios lo guió a un arroyito con un poquito de agua. Cuando tú te dejas guiar por Dios, hermano, Dios será fiel contigo, hermano. Tal vez no hubo refresco, pero Dios le suplió lo que necesitaba Elías. Había agua en el arroyo. Cuando muchos probablemente murieron de sed por la terrible sequía de esos 3 años y medio, Dios siempre tendrá un arroyo para ti. Si estás donde Dios quiere que estés. ¿Dónde vas a estar hoy en la noche, hermano? Por ahí eso de las 7. Para ser más precisos. Yo te puedo decir dónde Dios te quiere, de acuerdo a este libro, pero la decisión es nuestra. Y hoy en la noche va a haber un arroyo también, hermanos. Y yo he mandado, fíjense, hermanos, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuando tú estás donde Dios quiere, Dios usa a quien sea, hermanos, para cumplir con su voluntad, pero le dice allí. ¿Te imaginas, hermano, que Dios le dijo a los cuervos, quiero que vayas por comida y se la lleves Elías? Nuevamente, hermanos, esto entra en tu mente. Desde ahí empezaron, ¿verdad?, los cuervos mensajeros en vez de palomas, hermano. Me imagino aquel cuervo, hermanos, iba volando. Pasó por el drive-thru de Carl's Jr., hermano. Eso está ahí en el griego, hermano. Y pidió una grande, hermanos. Respectivamente con su coca bien grande. Y el cuervo le dijo al del drive-thru, échale un poquito más de hielo, porque donde esté Elías hace mucho calor. Y unas curly fries también. Y en eso, hermanos, le pone el individuo la bolsa en el pico. Y el cuervo empieza a volar con esa bolsa de Carl's Jr., hermano. Se venía goteando un poquito la grasa de la hamburguesa, hermano, mientras volaba. Ahí está en el griego, hermano. Y en ese lugar, Dios le dio comida en el desierto. Yo creo que todos aquí tienen una historia que no tenías nada que comer, hermano. Son esas historias que no nos gusta platicar, pero todos tenemos algunas de esas. Que Dios mandó un cuervo a tu casa, o Dios mandó un cuervo y te mandó un mensaje, y no tenías que comer y Dios te suplió comida, mi hermano. De acuerdo a este versículo, hermanos, yo me doy cuenta que Dios usa a quien Él quiera. Dios puede usar hasta el diablo si Él quiere, hermano. Dios usó al cuervo. Me acuerdo cuando hicimos el rally, la alimentación de los 5,000, hermanos, y cómo nos esforzamos esos días, tratar de alimentar a 5,000 personas física y espiritualmente. Vamos, si recuerdo, estábamos ahí en el evento, creo que todos teníamos un poco de sed, hacía mucho calor. Y ahí en el centro, hermanos, donde está el agua de las Michoacanas en la esquina, el encargado llega con un agua grande, hermanos, en un diablito.
y nos dice, oigan, yo quiero ser parte de esto, les puedo regalar este contenedor así grande de agua o de sabor. Yo quiero formar parte de esto, puedo apoyar en esto. Le dije, ¿usted es cristiano? No, pero quiero ayudar. Dios manda cuervos. Dios usa a quien Él quiera. Porque a veces los cristianos son muy difíciles de ser usados por Dios. Todos Dios tiene que usar cuervos. Pero cuando tú estás allí, donde Dios te quiere, te darás cuenta que fiel es Dios, no solo una canción, hermanos. Pero debe estar allí, hermanos, donde Dios te quiere. Mira lo que dice el versículo 9, hermanos, si me voy a adelantar en la enseñanza, pero le dijo, allí te daré de comer. Versículo 9 le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí he dado orden allí. Versículo 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. 4 veces la palabra allí. El allí de Dios. La perfecta, geográfica y específica voluntad de Dios. Cuando estás allí, Dios será fiel, hermano. No, cada miércoles yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Y habrá veces que tendremos que sacrificar cosas, hermano. Habrá veces que tendrás eventos el domingo en la mañana, pero ya basta esto de, pues no puedo ir a la iglesia porque fui a la fiesta. No, hermano, no puedo ir a la fiesta porque voy a ir a la iglesia. Yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Así tenga que pagar el precio, porque Dios es fiel y mandará cuervos que me sustenten y que me ayuden. Cuando aprendes a sacrificar tu comodidad por poner a Dios primero, y Dios es siempre fiel, hermano. Tendrás la historia de un cuervo, tendrás la historia de un Dios vivo, hermanos. Elías tenía una historia que contar. Todo cristiano tiene que tener historias que contar, hermanos, de cómo Dios obró de una manera tan especial. Regresamos al versículo 4, le dijo que bebería del arroyo y que allí te den de comer. No hay mejor lugar que estar en el allí de la voluntad de Dios. Aquel misionero lo diría de esta manera: prefiero estar en África dentro de la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra fuera de ella. No hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Pero pastor, que no ha visto las noticias, cómo está la situación, no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade caras largas consigo. No te conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes. Hermano, Dios ya sabe que es buena su voluntad. Tú eres quien debe comprobar que es buena. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el que estemos en la voluntad de Dios, hermanos, no excluye problemas. Versículo 7, miren lo que dice la Biblia. Bueno, desde el 6, hermanos. ¿Qué historia tan increíble, hermanos? Y los cuervos le traían pan. Yo creo que con el pan ya estaba él satisfecho, hermanos. Pero dice la Biblia que le enviaban pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué tremenda historia, hermanos. Y dice la Biblia, versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo. Dios ya no es fiel, pastor. Fue fiel el año pasado, pero no sé. Dentro de la voluntad de Dios tenemos que pasar por sequías. Dentro de la voluntad de Dios tendremos que tener desafíos, sino cuando nuestra fe sería pulida, hermanos. Pero solamente lo hizo por una razón, hermanos: para mover a su siervo. Cuando la nube se movía, cuando el pilar de fuego se movía, solamente era para mover a su pueblo. Dios le secó el arroyo para que se moviera. Hermanos, si ese arroyo nunca se hubiera secado, ¿tú crees que Elías se hubiera movido, hermanos? Yo creo que él hubiera colgado una hamaca junto al arroyo. Vamos a hacer un desierto por 3 años.
y tenía un arroyo y ahí se quedaba. Dios se lo quitó, hermanos, para que se moviera, porque Dios tenía un propósito para su vida, y no solo para él, sino para una viuda muy necesitada, hermanos. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora. ¿Qué palabra dice ahí, hermanos? Y he aquí que yo he dado orden, una mujer viuda que te sustente. Primero, Dios no quiere que pongamos otros dioses, sino solo a Dios. Después no quiere que Dios pongamos otros lugares antes que Dios. El domingo no es día del trabajo, es día del Señor, hermanos. Debes de estar donde Dios te quiere. El domingo, el sábado, el miércoles. Punto número 3, hermanos. Que una viuda te sustente. Versículo 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta, hermanos, una persona obediente. ¿Cómo necesitamos cristianos obedientes a lo que Dios pide? ¿Tenía sentido que Elías fuera con la viuda, hermanos? ¿No era más fácil quedarse en el arroyo? ¿No era más fácil que los cuervos siguieran yendo? ¿No era más fácil orar? Hermano, primero oró y no llovió 3 años y medio, y hoy en la noche vamos a aprender que oró y cayó fuego del cielo. Claro que pudo haber orado por algo, pero Dios le dijo, no va a ser de esa manera esta vez. Quiero que me obedezcas. Quiero que vayas con una viuda. Dios necesita cristianos, hermanos, que le obedezcan. Se levantó y fue a Sarepta, dice el versículo 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba, ¿dónde, hermanos? Aquella mujer viuda, se había muerto el proveedor del hogar, se había muerto su esposo, tenía un hijo. Y dice la Biblia, recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de pan, un poco de agua en un vaso para que beba. Hermano, en estos días el agua era un lujo. No había lluvia por 3 años y medio, hermanos. Y no tenían ahí el teléfono de háblale al agua cielo o lo que sea, hermanos. Debemos entender la historia, cómo fue escrita, hermano. No es que pasaba el carrito cada semana, te deja un poquito de agua. No había agua, hermanos. 3 años y medio, y le dice a aquella mujer viuda, dame algo de beber. Te ruego que me traigas, dice la Biblia, un poco de agua para que beba, versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él le había dicho Dios a Elías, hermanos, una mujer viuda te va a sustentar. Uno se pregunta en esta historia, ¿quién estaba aquí probando Dios? ¿A Elías o a la viuda? Y la respuesta es a los dos. No solo a Elías, hermano. Vaya que probó la viuda. Pero no solo a la viuda. Vaya que probó Elías. ¿Cómo crees que se sentó Elías, hermano? Al llegar con aquella mujer que la Biblia dice que no tenía nada de comer. Versículo 12, miren lo que dice. Elías le dice, dame un vaso de agua y dame algo de comer. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puño de harina en la tinaja. Y un poco de aceite, ni siquiera tenía el botecito completo, hermanos, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Y nos morir. Aquella mujer ya había dicho, simplemente vamos a tomar esa harina, ese aceite, lo comemos y nos dejamos morir. ¿Qué situación en tu vida sientes que está a punto de morir, hermano? Tal vez tú dices que mi familia ahorita está tan frágil que 1 o 2 días y esto ya se acaba.
Tal vez es tu recurso, dices, pues hoy como y mañana quién sabe qué tengo que comer. ¿Qué situación tienes en tu vida que está en la muerte? Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Pero hazme a mí primero. ¿Ustedes creen que era fácil para la viuda? La viuda había dicho, voy a comer yo, lo voy a dar de comer a mi hijo y me dejo morir. Y le dice Elías, no. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme una pequeña torta cocido debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué es lo normal que hubiera respondido esta mujer, hermanos? No. Tal vez, y si fuera una mujer buena, que vemos en la Biblia que lo fue, le hubiera dicho, primero voy a comer yo, después le voy a dar de comer a mi hijo, y si sobra, te doy a ti. O si hubiera sido una muy buena madre, le hubiera contestado, primero le voy a dar de comer a mi hijo, después yo, y si me sobra a ti. Eso es lo que tendría sentido. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Sonaba bien? ¿Amén, hermanos? Amén. Pero que lo hiciera era muy difícil. Dios no solo tiene que conmovernos en un mensaje y decir, oh, es cierto, no, tienes que llevarlo a la práctica, mi hermano. Amén. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo tardó sin llover? Un puño de harina iba a durar 3 años y medio, ¿no? ¿Un chorro de aceite iba a durar 3 años y medio? ¿Tiene sentido humanamente? No. Alguien puede decir, no, es que lo cortó en 4 y luego... No, hermano, no tiene explicación. ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de esta viuda? Pon a Dios primero. Y se repite la misma enseñanza en 3 historias, hermano. Pon a Dios primero. Ahora es fácil, ¿verdad, hermano, decirlo? Pero tú pones siempre a Dios primero, hermano. ¿Eres fiel a Dios cada domingo? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Probablemente ella dijo, ¿será que funciona? Y si no, dentro de su mente dijo, como quiera ya me iba a morir. Si no, solamente me muero un día antes. Hizo como le dijo Elías y comió él. ¿A quién le dio de comer? ¿A quién le dio de comer primero la viuda, hermanos? A Elías, hermano. Comió él. Comió Elías. Después le dio de comer a su hijo. Dijo, pues con que alcance mi hijo ya yo no como. Pero se llevó una sorpresa, hermano. Su casa, y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Solo piensa en la escena. Va a la cena la señora, hermanos, la viuda. Saca el puñito de harina, el aceite, hermanos, le cierra. Prepara la torta cocida que dice ahí el texto, hermanos. Creo que eso significa una torta cubana. No estoy muy seguro, hermanos. Pero mi conocimiento teólogo creo que ahí me llega, hermanos. Creo que eso significa. En eso preparó la torta cocida. Y dijo, pues ya se acabó este asunto. Y mira lo bueno que también comió Elías. Va al siguiente día, hermanos. Y abre su despensita, hermanos. Ah, caray. ¿Todavía hay harina? Pues que no se cocinó ayer. Agarra la harina y agarra el aceite. ¿A quién le dio de comer primero?
a Elías, hermano. Luego a su hijo, luego ella. Y la Biblia dice que comió su casa muchos días. ¿Sabes qué hizo la mujer viuda? Puso a Dios primero. ¿Quién es el primero en tu vida? Primera escena. Acá no es Baal y no es Acera, es Dios. Pon a Dios, si no va a haber juicio. No, yo voy a poner a Baal. No llueve 3 años y medio. Siguiente escena. Quiero que dejes el lugar que te gusta y te vayas allá al arroyo. Y ahí Dios le envía un cuervo y le da de comer, hermanos. Puso a Dios primero Elías y Dios fue fiel con Elías. Tercera escena. La viuda no tenía que comer. Dijo, pues primero voy a poner a mi hijo, después a mí. No. Y sabes, no es primero tu hijo, hermano. Primero es Dios. Y es muy difícil, hermano. Pero cuando tú pones a Dios primero, y si tienes una situación que está a punto de morir, y tú dices que mi hijo esto, o mi pareja esto, hermano, pon a Dios primero. Y verás cómo ese hogar, ese hijo, o ese alimento, hermanos, durará muchos días, hermanos. Miren lo que dice el versículo 16, hermanos. Y la harina de la tinaja, ¿qué dice ahí, hermanos? Ni el aceite de la vasija menguó. ¡Qué bendición, hermanos! Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 3 escenas. El primero no puso a Dios primero. Elías sí puso a Dios primero. La viuda también puso a Dios primero. Y nos falta una cuarta escena, hermanos. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Pasaron días, hermanos, aquella mujer contenta, había que comer, pero ahora sucedió algo bien triste, hermanos. Su hijo está enfermo. Estaba grave y dice la Biblia que no quedó en el aliento. Lo que significa eso es que se murió, hermanos. Versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades? Ella creyó que era por culpa de sus pecados que su hijo había muerto. Versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño, ¿qué dice ahí, hermanos? Y revivió. Cuando tengas problemas, enfermedades o situaciones muy difíciles, pon a Dios primero. No importa lo muerto que esté la situación. Y dice ahí, hermanos, tomó Elías al niño, lo trajo a su madre, y termino con este versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Sabes qué necesitamos, hermanos? Necesitamos que en cada hogar, de vez en cuando, se escuche que alguien le diga a otro mismo en la casa, tú eres un varón de Dios. Que una esposa le diga a su esposo, viejo, eres un varón de Dios. Se necesita que en tu casa se te diga de vez en cuando, eres una mujer virtuosa. ¿No creen que era suficiente, hermanos, para que pudiera decir aquella mujer que Elías era varón de Dios cuando no había escaseado la harina? Pero a veces son en las situaciones más negras, hermano, hasta que se había muerto su hijo, en las situaciones más adversas, donde más puede brillar tu fe. Y será hasta entonces cuando tus familiares y amigos van a poder reconocer y decir, tú eres un siervo de Dios. Necesitamos más siervos de Dios en nuestras iglesias, hermano. Necesitamos más siervas de Dios en nuestras iglesias. 4 escenas, hermano.
Acá vas a poner a Dios primero que tus dioses. No, yo quiero a Baal. Dios de la lluvia, no va a haber lluvia por 3 años y medio. Juicio. Segunda escena, Elías, vete y escóndete en el arroyo. ¿Esconderme? ¿Debo sacrificar el lugar donde quiero estar para irme allá? Y luego se seca ese arroyo y Dios me manda a otro. Pon a Dios primero en los lugares que estés, donde sabes que Dios te quiere. Y Dios lo bendijo, hermanos. Dios puso a Dios primero en los lugares que debía estar. Tercera escena. Pon a Dios primero que tu comida y que tus recursos. A veces buscamos más el dinero que a Dios, hermano. ¿Y sabes cómo estás? Casi muerto. Porque no has aprendido que debes honrar a Dios y debes poner primero a Dios. Y que Dios, hermanos, es un Dios fiel. Cuarta escena. Se muere un niño. Tragedia en la casa. Era más triste que no tener que comer. Aquel por el cual ella con aliento iba por el trigo, por el aceite, había muerto su hijo. Pero antes que esa situación difícil, primero puso a Dios. Y al final de la historia, qué bello escuchar para Elías aquel domingo en la mañana. Tú eres un siervo de Dios. Las personas de tu casa deben de considerarte a ti un siervo de Dios. Solamente si en esas 4 áreas de tu vida aprendemos a poner a Dios primero. Y sin duda, a los ojos de Dios y las personas al lado tuyo reconocerán. Verdaderamente eres un siervo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos de pie.